lo que me interesa es un poco estar viendo lo que sucede en Cuba, lo que sí pasa en Cuba, lo que no pasa en Cuba y que sí pasan en otros lugares. Y para eso, bueno, he incluido las experiencias de Brasil, la experiencia de Estados Unidos y en algunos casos también la experiencia en Europa. Entonces, bueno, es un poco estar espejeándome, ¿no? Con todas estas experiencias y en general lo que me interesa es más que hacer una, digamos, una descripción detallada de qué es lo que ha ocurrido en Cuba, me interesa más el diálogo crítico. Es decir, tomar de la experiencia cubana lo que me parece más relevante y sobre todo contrastarla con algunas críticas que se han hecho sobre Cuba o sobre el sistema de salud en particular. Bueno, entonces esta sería la cuestión. Quisiera comenzar primero preguntando cuánto tiempo tengo, porque yo me explayé en eso que escribí, entonces me salieron casi, no sé, 20 cuartillas, 19 cuartillas, y no puedo hacer la lectura completa. Entonces ya me tomé el tiempo, entonces ya tengo más o menos los minutos claros. Entonces me gustaría saber de cuánto tiempo dispongo, Betty. Pues tenemos unos 30, 40 minutos ahí para la primera, digamos, para tu exposición y después hacemos una ronda de intervenciones, preguntas, comentarios a nuestra audiencia y los mismos y pues tú das respuesta a estas, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues en realidad, según yo, tardo 40 minutos en leer todo el material, pero si veo que se prolonga un poco más, entonces nada más hago un pequeño corte, digamos, para dejar las conclusiones al final. Bueno, ¿les parece? Bien. Bueno, iniciaré con la lectura. Bien, 11 días después de que la OMS decretara una pandemia mundial por el virus SARS-CoV-2, Cuba enviaba su primera brigada médica, conformada por 52 médicos y enfermeras, a colaborar en el combate al virus en Italia, que al 28 de septiembre pasado acumulaba ya 311.364 infectados y 35.851 fallecimientos. En 2018, Italia tenía el 22.6% de la población en una edad de 65 años o más, lo que le sitúa en el país con la mayor tasa de envejecimiento de la Unión Europea, mientras que el crecimiento de este grupo de 2008 a 2018 fue del 2.4%, un poco menor que el crecimiento en España. La crisis sanitaria experimentada en algunos países europeos ha sido frecuentemente asociada a la vulnerabilidad que representa el tamaño de la población en edad avanzada. Además, un hecho asociado a este es que gran parte de la vejez se vive con enfermedades crónicas, y al menos en el caso de España, casi alcanzan el 60% de la población mayor de 65 años. También resulta un factor importante las condiciones de vida y vejez. Sobre esto, la OMS señaló hacia finales de abril que aproximadamente la mitad de los decesos por COVID-19 en Europa se registraron en geriátricos. Otro factor lo constituye las características de los sistemas de salud que fueron sujetos a recortes presupuestales desde la crisis de 2008, su capacidad de respuesta y la vigilancia epidemiológica. Y desde luego, los aspectos geográficos de la pandemia que mediante los diversos canales va desplazando los centros de contagio, donde los primeros países siempre serán los que menos posibilidades tienen de responder preventivamente. La habilidad se encuentra justamente en el uso eficaz de los recursos de salud, políticos y científicos a disposición. Es en la articulación de los distintos contextos económicos, políticos, sociales, culturales y experiencias históricas nacionales donde operan las decisiones del Estado para atender la emergencia sanitaria y donde surge el campo de oportunidad cubana en el combate a la pandemia, reafirmando la histórica cooperación en diversos contextos sanitarios durante casi 6 décadas, ofreciendo una forma distinta de participar en el proceso de globalización y de continuar liderando verdaderas vanguardias de una estrategia de política de salud y social internacional. Pese a que Cuba tiene una de las tasas más altas de envejecimiento en América Latina, cercano al 20%, su estrategia ha logrado controlar con el menor número de decesos la epidemia dentro del país, acumulando para el 10 de octubre 5.948 contagios y 123 decesos, mientras paralelamente ha brindado ayuda a través de más de 1.200 profesionales de la salud esparcidos en más de 21 países en América Latina y el Caribe, África, Europa y Medio Oriente.
Primero con la confianza en los recursos a disposición para combatir y estabilizar la epidemia dentro del país, después han salido el llamado de apoyo de otros países, siendo de los pocos países latinoamericanos quizás el único que colabora en cooperación humanitaria al llamado mundo desarrollado, en medio de las lesiones del bloqueo histórico de Estados Unidos que se ha recrudecido constantemente y que ha sido inescrupulosamente intensificado desde el 10 de marzo, logrando un acumulado de 80 medidas tomadas por la administración de Donald Trump contra Cuba solo en el periodo 2019-2020. La batalla contra la epidemia en Cuba parece liberarse de forma favorable, pese a que la prensa internacional auguró un desastre, percepción que se reforzó con un bloqueo que no cesó ni durante la pandemia y que obstaculizó la llegada de mascarillas y ventiladores al país. A principios de abril se impidió la llegada de insumos médicos provenientes de la fundación de Jack Ma al ser transportados por una compañía estadounidense. El cargamento contenía 100.000 mascarillas, 10 equipos de diagnóstico, respiradores artificiales y guantes. Por otra parte, se prohibió a Medicuba la venta de respiradores pulmonares por IMT Medical AG y Acutronic, que pasaron a ser propiedad de la empresa estadounidense Bayer Medical Inc. y cuya adquisición implicó el cambio en la dirección corporativa, suspendiendo toda relación comercial con la isla en el marco de las sanciones comerciales. Pese a esto, el sistema de salud cubano no colapsó en ningún momento, ni la población presenció algunas de las escalofriantes escenas de saturación hospitalaria o de población pobre y sin protección social que sucumbía en las calles, el apilamiento de cadáveres o la mala atención en los recintos sanitarios, como se replicó en muchos sitios alrededor del mundo. Por otro lado, tampoco fue necesario el uso de guías bioéticas diseñadas para conducir la toma de decisiones de médicos con estricto fundamento clínico, y que lamentablemente derivan en conflictos al tener que definir y priorizar la vida de quienes tienen más posibilidades de vivir ante la incapacidad de proveer igualdad de insumos para todos los afectados gravemente. Desde luego, en algunos casos, esta veta abre la puerta para que de forma discrecional o imprudencial las decisiones se tomen también basadas en otro tipo de discriminaciones, ya sea de clase, etnicidad o raza, esta última en su acepción política y no biológica. Por ejemplo, un hecho como el anterior fue denunciado en redes por la enfermera estadounidense Nicole Sirotek, que acusó de negligencia y omisiones con consecuencias letales, falta de tratamientos adecuados, intubaciones incorrectas, desfibrilaciones, etcétera, del personal médico a pacientes infectados que no importaban justamente por pertenecer a minorías, especialmente afroamericanos y latinos. Minorías que en suma llegarán a ser casi tan grandes que la población blanca no hispana en 2060. Y por el hecho, como ella señala, de estar en el barrio, en el distrito de Queens, en Nueva York. A partir de se emprendió una campaña para silenciarla y desacreditarla. A la misma, ella ha dado seguimiento en redes, manteniéndose firme en sus denuncias y evidenciando las inequidades de salud de las poblaciones marginadas. Aunque intuimos que estas injusticias se han replicado con mayor frecuencia durante la pandemia, poca es su difusión. Quienes son conscientes de estas arbitrariedades dentro del sector salud se silencian en gran medida por temor a las repercusiones. Las desigualdades en salud por raza o clase social, si no es que son inexistentes en Cuba, no son significativas como en otros países. Un estudio reciente de la revista The Lancet demostró en Brasil que los mestizos y mulatos tienen 1.5 veces más probabilidades de morir por coronavirus que los blancos, mientras que entre la población negra la probabilidad es 1.3 veces más. Según el estudio, ser mestizo, mulato o negro es el segundo factor de riesgo más importante en la mortalidad por coronavirus después de la edad. Algunos investigadores brasileños reconocieron la importancia de la investigación, pero aclararon que seguramente las cifras estaban muy por debajo. Otro estudio realizado midió la presencia de coronavirus en la ciudad de Sao Paulo, encontrando que en los barrios pobres de la ciudad se estima en un 16% el número de residentes infectados, mientras que en los barrios más ricos el porcentaje desciende a 6.5%. Una muestra más de inequidades raciales se encuentra en la relación entre el número de hospitalizados y decesos. En Cuba se ha atendido el 100% de casos y contactos. Sin embargo, en Brasil, durante el mes de abril, el número de hospitalizados blancos fue mayor que el número de fallecidos blancos. De forma opuesta, en la población negra, el porcentaje de hospitalización fue menor que el porcentaje de fallecidos, dando cuenta que una fracción de la población negra muere de coronavirus sin haber sido previamente atendida. Se ha considerado que en Brasil un canal clave del contagio fue llevado de los barrios más favorecidos a los menos favorecidos a través de las trabajadoras domésticas.
Las poblaciones más pobres se caracterizan por ser casi en un 75% negras, viven en demarcaciones con un IDH más bajo, tienen peores condiciones de vivienda, hacinamiento, deficiente salubridad, poseen índices mayores de comorbilidades como diabetes, hipertensión, asma, obesidad, etcétera, asociadas al círculo pernicioso existente entre pobreza y racismo, además de padecer el denominado racismo medioambiental, ya que viven en asentamientos ubicados en las zonas de mayor contaminación y toxicidad de las ciudades. La pandemia vino a demostrar que en el tema de salud, el modelo social cubano que ha persistido en... No te escucho, no sé si los demás escuchan bien. Sí, se escucha bien. Hola. Betty, ¿me escuchas? Sí, Betty, sí se escucha bien. ¿Continúo o ustedes me dicen? Hola, Betty. Sí, parece que se escuchan. Yo es que a lo mejor la ¿Sí? que se me está yendo y eras tú la que tenía el problema, pero si ustedes la escuchan bien, adelante, por favor, perdón. Vale, muy bien, muchas gracias. Continúa entonces. Bueno, les decía que la pandemia vino a demostrar que en el tema de salud, el modelo social cubano que ha persistido en circunstancias excepcionales se ha posicionado como uno de los países mejor preparados del mundo para hacer frente al virus, cuya aparición fue también el reflejo de la condensación de circunstancias excepcionales que parece serán cada vez más normales. El combate, tanto en el plano nacional como internacional, ha permitido la atención de una enfermedad altamente contagiosa, garantizando la protección del personal de salud cooperante, que cumple cabalmente con las medidas de bioseguridad, como lo muestra el hecho de que los internacionalistas de la brigada Henry Reed dieron negativo a la prueba de COVID-19 al finalizar su misión en Crema, Lombardía, Italia. Aquellos cuestionamientos sobre si había en Cuba recursos excesivos destinados a la salud y capacidad ociosa resultaron rebasados en el marco del azote de la pandemia, pues estos recursos llamados excesivos u ociosos pasan en una fracción a ser activos dentro o fuera del país. Cuba fue uno de los pocos países que mostró tener un sistema sanitario lo suficientemente sólido y ágil para enfrentar una pandemia. Además, que sus abundantes recursos humanos de salud jamás estarán de más si alivian necesidades y emergencias en salud más allá de sus fronteras, utilizando su acervo como un respaldo global. Sin embargo, este sistema no es suficiente para quienes agilizan la mirada crítica sobre el sector salud cubano, fijándola solamente sobre lo que le falta, lo que se le deteriora según un idealismo sin sustento que no se sitúa sobre las falencias de los sectores de salud del resto del mundo para revisar qué sí se puede aprender del modelo cubano, sino que se posiciona sobre lo que al socialismo realmente existente le falta por cumplir, en contraposición de lo que sí ha cumplido y de lo que el capitalismo neoliberal será incapaz de garantizar. Según cifras del Banco Mundial, el número de camas por cada 1.000 habitantes en el mundo descendió de 4.1 en 1985 a 2.7 en 2011, mientras que el número de médicos apenas ascendió de 1.2 en 1990 a 1.5 en 2017. Una crítica sobre la reducción de médicos en Cuba, que al menos este autor presume que es resultado de la exportación de médicos, lo sitúa en su peor escenario en 4.6 por cada 1.000 habitantes para 2017, mientras se señala una reducción en el número de camas entre 2007 y 2017, mismas que el Banco Mundial las estimó en 5.2 para 2014. Es evidente que aunque las reducciones fueran de tal magnitud, las cifras en ambos casos se encuentran todavía por encima del promedio de la OCDE. Las reducciones repercutirían, según el autor, en un pretendido deterioro del programa médico de familia. Se ha señalado también el desperdicio de costosos equipos de oftalmología, el desaprovechamiento o deterioro de nuevas unidades o salas de operación dentro de hospitales. Este recuento parece más bien anecdótico por las insuficientes implicaciones que esto pudiera tener para atrofiar estructuralmente el acceso a la salud.
Las críticas que pesan sobre el sector salud cubano no están situadas a la altura de las atrocidades que sí ocurren alrededor del mundo por falta de médicos, de camas, tratamientos e insumos, por la carencia de programas familiares de salud con enfoque preventivo y el acceso impedido a fracciones importantes de la población debido a la extensión de las privatizaciones de los sistemas sanitarios. Esta crítica tampoco valida la formación de recursos humanos masivos en Cuba. El Estado cubano ha declarado que los servicios médicos en el extranjero se cobran en una escala variable, de acuerdo con las posibilidades económicas de cada país y que en ciertos casos estos servicios son prestados de forma gratuita. Describe Farber que en 2019 los servicios médicos equivalieron al 46% de las exportaciones cubanas y representaron el 6% del PIB. Los servicios médicos de exportación son la principal fuente de divisas y ganancias del Estado cubano, superior a los ingresos por remesas y por turismo, su segunda y tercera fuente, respectivamente. Mientras el personal de salud solo recibe el 25% de lo que pagan los países de recepción. Regularmente, estos datos han sido utilizados para poner en entredicho las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y la cooperación cubana, enrareciendo y cuestionando las libertades individuales, la postura solidaria y asumiendo como otros los reales objetivos de la política exterior. Algunos ataques recientes contra la política de colaboración médica han provenido de la agencia estadounidense USAID, que, como claramente lo refiere José Luis Rodríguez, acusa a Cuba de explotar a sus profesionales médicos, usarlos para comprar apoyo político internacional y mantener a flote su economía en dificultades, mientras se embolsan la mayoría de los salarios de estos trabajadores y los someten a malas condiciones de vida, vigilancia constante y amenazando a quienes desean abandonar su misión. John Kirk, que en los últimos 12 años ha entrevistado a 270 médicos, enfermeras y técnicos, ha referido que si bien no se puede negar la deserción de médicos y las quejas sobre las condiciones de trabajo, los salarios y la presión política, la mayoría se siente motivado en ir a las misiones y en ganar más de lo que ganarían en Cuba ejerciendo su profesión, además de la experiencia médica viva que adquieren cada vez que visitan un lugar nuevo. No están de acuerdo con el pago que reciben, pues consideran que deberían recibir un 50%, sin embargo, tampoco se sienten explotados, por el contrario. Además, han señalado que si no estuviesen totalmente de acuerdo con el contrato, no hubiesen salido del país, pues las condiciones se establecen desde el principio. La crítica lanzada por esta institución y repetida con fines ideológicos no solo descansa en el hallazgo de la novedosa explotación del trabajo por el Estado de los trabajadores de la salud, de la que seguramente Occidente desconoce en su versión privada y pública, sino que además se expone entre líneas el reproche moralista atribuido a la cooperación cubana, en la que ésta no es ofrecida sin recibir nada a cambio, atribuyéndole al socialismo una suerte de fenómeno asocial y sin interdependencias, en el que solo él mismo es responsable de sus fallas, endilgándole un samaritanismo por cumplir, al que le quedan vedadas las alianzas políticas, las relaciones comerciales y diplomáticas, para subsistir en una economía mundial que se rige inevitablemente por estos intercambios. Y peor aún, después de ser culminada desde el cambio de régimen al asedio y bloqueo que son responsables importantes de la denominada economía en dificultades, que tiene un costo de $4.000 millones anuales y que persiste a pesar de las votaciones en contra en la Asamblea General de la ONU. De fondo, lo que se le critica a Cuba es sobrevivir, el que, a pesar de todas las contradicciones existentes, pueda servir todavía de ejemplo a través de los resultados alcanzados en salud pública y su aportación a la salud pública mundial, evidenciando que late aún firmemente dentro del proyecto político un humanismo limitado de progresar por los impedimentos para desarrollarse dentro de un socialismo en un solo país. ¿Con qué ética la institución y los intereses del país del que es vocera exponen la explotación? ¿No es la misma con la que denuncia los medios de sobrevivencia del país al que condena al estrangulamiento económico y político por pretender gobernarse a sí mismo dentro de un sistema mundial estatal que solo conoce la supeditación? La crítica que descalifica el internacionalismo médico al interpretarse como un medio para ampliar la influencia internacional de Cuba en el resto del mundo obvia, antes que nada, que las misiones atienden problemas estructurales de salud o contextuales como la pandemia en las comunidades, garantizando el derecho efectivo a la salud o a la vida para muchos ciudadanos, incluso a veces siendo el primer contacto de atención médica que las poblaciones han recibido.
Sería loable que la mayoría de los países establecieran relaciones internacionales y comerciales sobre bienes básicos fundamentales que no admitan controversias sobre su relevancia como la salud, atendiendo rezagos que se constituyen urgentes cuando se trata de garantizar un derecho humano universal históricamente postergado. Los servicios de salud, aunque cobrados por Cuba en el marco de una economía mundial mercantilizada y dolarizada, son expresión de solidaridad y ética humana a nivel mundial, pues la atención médica y el acceso a tratamiento se constituyen como un bien radical para garantizar la salud o hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Distinta relevancia a lo que, digamos, puede aportar al mismo fin el comercio de ropa, electrodomésticos o tecnologías de la información. Este hecho posiciona también en la política internacional la relevancia que debería cumplir la salud en todas las naciones. El comercio exterior y la cooperación cubana fungen de contrapeso ideológico ante un comercio mundial basado en el crecimiento banal de las necesidades frente a millones de personas que requieren aún acceso a la salud. Se impone con la práctica cubana la importancia de garantizar la satisfacción de necesidades básicas de la población antes de satisfacer el desarrollo escalonado y sofisticado de otras necesidades que se convierten en no fundamentales cuando otras esenciales continúan insatisfechas, y más si, adicionalmente, solo van destinadas a satisfacer a segmentos minoritarios de la población. Otra idea fundamental que subyace en esta cooperación y comercio internacional de salud es que Cuba presta un servicio que es escaso en la mayoría de países, pero que contradictoriamente en la mayoría de ellos es obligación del Estado garantizar. Si pagar un médico a cierto costo es una situación que puede ser valorada como más justa o injusta, no tener médicos es desde luego invaluable. Otra cuestión es que precisamente el comercio exterior de servicios de salud tiene un impulso importante como consecuencia de la necesidad de sobrevivir al periodo especial. Mercantilización de los servicios de salud. En la tercera lección de la pedagogía del virus, Boaventura de Sousa Santos señala que, en tanto modelo social, el capitalismo no tiene futuro. Después de la caída de la Unión Soviética, ascendió la versión más antisocial del capitalismo, el neoliberalismo dominado por el capital financiero global, el cual transformó las áreas sociales antes vírgenes como la salud, educación y seguridad social en espacios de acumulación de capital y como fuentes de beneficios privados. Los procesos de mercantilización de los servicios públicos y los intentos sucesivos de profundizarlos impiden constantemente a los más desfavorecidos el acceso a los derechos humanos que se asocian a la prestación de estos servicios, como es el derecho a la salud. Combinado por las políticas de austeridad y el endeudamiento, al Estado le queda solamente la política social residual y subfinanciada para la población sin recursos, a quien le presta servicios de baja calidad y cobertura, cargando además con el descrédito de los servicios públicos. También, a través de la política residual, no se ha escatimado en favorecer al sector privado bajo la forma de subsidios indirectos. Iriart señala que esta situación se explica bien en los programas estatales de cobertura médica y alimenticia en Estados Unidos, dirigidos a los trabajadores precarizados, los que le cuestan al presupuesto público 153.000 millones de dólares. En Estados Unidos, la ley obliga a propietarios y trabajadores a comprar seguros médicos a empresas privadas que ofrecen coberturas según la capacidad de pago. En 2014, el 66% de los asegurados pertenecían al sector privado, es decir, cercano al 75% de quienes tienen, ¿no?, seguro médico, mientras el 34% pertenecían al sector público. No obstante, al menos 31 millones de personas pertenecen a la categoría llamada subasegurados, lo que implica que parte importante no busca atención médica por temor a no poder sufragar los deducibles o los copagos. Renuncian a hacerse exámenes, a seguir tratamientos o no acuden a los especialistas a los que son remitidos. En otros casos, no se compran los medicamentos prescriptos o se saltean las dosis. Se posterga la atención médica, derivando en que más asegurados con enfermedades crónicas terminen en las salas de emergencia o internados. Por otra parte, la población con problemas de salud más graves tienen un 30% de mayor riesgo de ser subasegurados, con respecto al 16% de los que se consideran más saludables. Las deudas por salud son la primera causa de bancarrota individual en el país. En el fragmentado, complejo en operación y privatizado sistema de salud estadounidense, la noción de derecho a la salud es inexistente.
Estados Unidos es el tercer país con mayor porcentaje de obesidad, 71%, y también con mayor prevalencia de diabetes, 10.8%, dentro de los países de la OCDE. En los dos casos, menores a México. Además, posee el gasto total en salud con respecto al PIB más alto del mundo. Sin embargo, no ha repercutido en destacarse con mejores resultados de salud, demostrando la relevancia que tiene sobre la salud el diseño del modelo y la forma en que se gastan los presupuestos. La tragedia sanitaria ocasionada por el virus en Estados Unidos se consumó a pesar del gasto total invertido en salud de alrededor del 17% del PIB, lo que demuestra que si bien altos gastos en salud son una condición necesaria, no son suficientes para mejorar la salud y el acceso a la atención. La privatización ha sedado e incapacitado al sistema de salud, impidiéndole reaccionar colectivamente ante una pandemia, la que ha dejado hasta el 10 de octubre un acumulado de 7.717.633 contagios y 214.367 decesos en Estados Unidos, aportando casi la quinta parte de los contagios y decesos por COVID-19 a nivel mundial, mientras su población total es la 23ª parte. La pregunta es si desde aquí hay legitimidad para hacer críticas sobre la democracia, el gobierno de partido único o la falta de libertades políticas en Cuba, cuando en Estados Unidos no hay una democracia económica real que garantice siquiera la sanidad. Sin discutir que el sistema político y el proceso electoral en Estados Unidos, señalados todavía como ejemplares, enfrentan una crisis de credibilidad dada su democracia indirecta que no se basa en las mayorías populares, que es sostenida por fondos multimillonarios y que recae en la decisión de un colegio electoral que no representa precisamente los intereses generales, cuyo bipartidismo consiste en alternar prácticamente el mismo proyecto económico político entre dos partidos. Bien, bueno, aquí voy a hacer, si gustan, un salto. Lo que sigue es en realidad el tema de la mercantilización y de los servicios de salud y lo que ha implicado para el Estado y sobre todo los estados latinoamericanos. Pero me gustaría llegar a cuál ha sido la estrategia de salud en Cuba. Permítanme. Y bueno, en este apartado también, otra idea que me parece fundamental mencionar, así solamente de paso, es que la experiencia que vivimos actualmente ha dejado claro que los sistemas mercantilizados de salud naturalmente no podrían estar capacitados para enfrentar una pandemia o para enfrentar problemáticas de salud de este tipo, ¿no? De carácter masivo. Bien, ahora vamos a cuál ha sido la estrategia de salud en Cuba. Primero, habría que mencionar que no se ha decretado confinamiento obligatorio para toda la población. Solo se ha confinado obligatoriamente en centros estatales, a las afueras de la ciudad, a los casos confirmados de coronavirus, a los casos sospechosos, los contactos de casos positivos y sospechosos, mientras que los contactos secundarios deben aislarse en sus hogares también de forma obligatoria. Se han confinado barrios completos cuando se han encontrado focos de transmisión local, como fue el caso en El Vedado, aislando aproximadamente a 27.000 personas por encontrarse 8 casos de contagio. Proceso que se replicó con los pasajeros que llegaron en los vuelos de repatriación, los únicos vuelos permitidos desde finales de marzo. A ello se suma la detención del transporte público en abril de este año. Esta estrategia solo puede ser llevada a cabo por un sistema de detección temprana exhaustiva como parte de los instrumentos de vigilancia e investigación epidemiológica. En ello también ha ayudado la movilización de los recursos humanos de la salud, que ha llevado a que los mismos estudiantes de medicina salgan a las calles a buscar dentro de los mismos hogares a los infectados, acelerando el primer contacto, como parte del fuerte enfoque preventivo de la medicina cubana y fungiendo como un puente entre los ciudadanos con sintomatología de enfermedad respiratoria y la atención primaria de salud. ¿Qué pasa después de detectar y aislar? Se le atiende clínicamente para reforzar el sistema inmune y evitar complicaciones a través de un proceso farmacológico en el cual se encuentran casi 20 fármacos diferentes, la mayoría de origen nacional. De nuevo, la estrategia es ganar tiempo al virus, pero ahora en el cuerpo humano.
Esta estrategia se pone en marcha antes incluso de que se hayan hecho la prueba. El objetivo es mejorar la inmunidad innata. Para ello, se utilizan medicamentos tales como el interferón alfa-2b recombinante, vacuna contra el meningococo, biomodulina T, oseltamivir, acitromicina y plasma de pacientes recuperados, antirretroviral, caletra y cloroquina, eritropoyetina, surfacen, SIG V258 y la itolizumab, etc. Esta batería de fármacos, como ha sido denominada, tiene por objetivo prevenir las complicaciones causadas por el virus a pacientes confirmados y sospechosos, así como a todos los pacientes, población de riesgo y personal médico, administrado con dosis diferentes, obviamente, y para vulnerabilidades específicas. Estas estrategias se consideran claves para evitar el colapso hospitalario y mantener la tasa de letalidad más baja que el promedio mundial, situada en 4.25. A pesar del deterioro paulatino que ha debido padecer el sistema de salud por las restricciones económicas. Aprovechar recursos preexistentes ha sido fundamental para Cuba, que atraviesa una grave crisis de liquidez agravada por el aumento de las sanciones de Estados Unidos. Un desarrollo adicional en la isla es la creación de la vacuna soberana 01 por el Instituto Finlay de Vacunas, que es la primera vacuna latinoamericana contra el COVID-19, cuyos ensayos comenzaron el 24 de agosto y se espera concluirán el 11 de enero de 2011. Es una de las 37 vacunas en el mundo que se encuentran en la fase de ensayos clínicos en humanos, en medio de una competencia feroz entre farmacéuticas de diferentes naciones por ser los primeros. Otra pregunta sería, ¿por qué esta estrategia, que se observa muy efectiva, se puede aplicar en Cuba y no en otros países? La respuesta tiene que ver con las particularidades del modelo cubano. Todos los países parten de enfrentar la crisis con los recursos preexistentes, y esto solo puede ser resultado de lo construido en el pasado. Una de ellas es el poder de la planificación y la centralización política en el ordenamiento de procederes y seguimiento de protocolos de salud. Se debe también a los altos recursos destinados, a la voluntad política y a la importancia histórica que tiene la salud como objetivo prioritario en la práctica estatal, lo que se materializa en recursos humanos, materiales como los recintos destinados a la salud y a la industria biofarmacéutica, e intangibles como los ligados a la investigación y a la experiencia, que son resultado paulatino de un proceso histórico que ha derivado ya en una fortaleza patrimonial y cultural. La mayor disciplina y conciencia sanitaria de la población, que permite cumplir con mayor ahínco las medidas de salud, la mayor credibilidad que tiene el sistema de salud, la legitimidad que tiene la población las medidas tomadas con fundamento científico, en este caso biomédico, así como el reconocimiento de las enfermedades sin tabúes, que regularmente permite que el paciente no esconda los síntomas y con ello la enfermedad. Además de disponer de centros de aislamiento que evitan dejar a los sospechosos o contactos de casos confirmados en sus viviendas. Podemos ubicar todas estas como las particularidades de Cuba y su sistema de salud. Una debilidad de la estrategia continúa siendo las aglomeraciones a las entradas de las tiendas, vinculadas a la escasez crónica de mercancías y al temor de quedarse sin comida en casa, y el recuerdo presente de un periodo especial que no ha terminado todavía de irse y que ha orillado a la sociedad, a cierta psicosis colectiva en la búsqueda por garantizar los alimentos. El reconocimiento de la cooperación cubana ha llevado a que intelectuales y organizaciones de todo el mundo hayan lanzado una campaña para proponer el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Internacional cubana Henry Rib por su contribución en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, el que se suma al llamado reiterado del fin del embargo tanto de defensores de derechos humanos estadounidenses por aumentar el sufrimiento, poner en riesgo el derecho a la vida y a la salud de las poblaciones, pero también de países como España, que fue uno de los países más golpeados en Europa por la pandemia y de los primeros en pronunciarse por la eliminación de las sanciones económicas a Cuba, Venezuela, Irán y Palestina, apelando a la cláusula sanitaria presente en cada sanción. La experiencia reciente reafirmó que un país con una economía pequeña como Cuba puede construir un sector social fuerte y próspero, capaz de responder a los efectos desconocidos de la pandemia casi de un modo integral y de apoyar a otros países en combatir los efectos de las propias. La crisis sanitaria ha puesto a prueba las capacidades materiales y humanas de los países, de sus modelos económicos y sanitarios, sus estados y gobiernos, para demostrar
sus fortalezas técnicas y éticas y mostrar quiénes y cómo están y estarán preparados para enfrentar y sobrevivir a las nuevas condiciones críticas. Bien, bueno, hasta ahí dejaría la lectura del material y bueno, les doy la palabra. Muchas gracias, Ay, muy interesante la que nos has platicado de la experiencia de Cuba. Y pues abrimos el micrófono para quien quiera aportar, ya sea en el chat o directamente, preguntas, comentarios que tengan al respecto. Eh, yo quiero empezar, siempre doy la palabra antes, pero para incentivar un poco, digamos, el debate, el tema, la profundización del tema. Yo quisiera, Sai, que nos aportaras o que haciendo un pequeño ejercicio de abstracción, nos pudieras decir a qué le atribuyes más tú el éxito relativo del tratamiento a la pandemia en Cuba. Si es por un Estado fuerte, si es porque es una población disciplinada y porque hay legitimidad por parte del gobierno para, en tanto la población, a que es un país pequeño y se pueden generar este tipo de medidas de manera más fácil, o que a las propias políticas públicas no tendientes a favorecer al mercado, ¿no? ¿A qué le atribuyes más? Otra que te quiero preguntar es, en términos puntuales, ¿qué podríamos aprender de esta experiencia para nuestro país? Y si crees que puede ser replicado en otros países con otros contextos totalmente distintos y en qué condiciones se podría aplicar. Por otro lado, también me gustaría saber tu opinión si consideras que en Cuba ha sido también políticamente utilizada la pandemia, como ha sucedido aquí en países de América Latina y en general, ¿no? En América y en el mundo ha sido utilizada esta pandemia con fines políticos, ¿no? Más en procesos de elección como los tenemos en Estados Unidos, aquí mismo. En fin, ¿no? Hemos visto este uso político de la salud que ha sido bastante perverso, sin duda. Por otro lado, ¿tú cuál crees que es la posición de la OMS respecto a esta experiencia? Yo casi no he escuchado por aquí en los medios mexicanos este proceso que tú estabas exponiendo aquí de la vacuna, del proceso que va, ¿no? Las que más escuchan pues son las que se han estado generando de manera conjunta con Argentina, aquí en México, por AstraZeneca, la que se genera en Rusia, la que se está generando en Estados Unidos. Pero ¿por qué no se ha escuchado esto que se está generando en Cuba? ¿Por qué no se difunde el proceso que está teniendo esta vacuna cubana? Y por último, yo te quiero preguntar, comentabas este uso de la guía bioética que se generó aquí en México, ¿no? Y que dio lugar además a un debate muy intenso respecto a la forma de depurar quién iba a ser el beneficiario de un tratamiento médico en caso de tener que elegir, ¿no? ¿Piensas que en los países con políticas neoliberales no hay otra opción más que este tipo de depuración economicista de la salud? ¿Crees que hay otras opciones o no hay otro remedio más que elegir en dado caso quién va a vivir y quién va a morir? Gracias, Sai. Si alguien más tiene, las juntamos de una vez en el chat o por favor, con toda libertad, abran su micrófono, por favor. Si quieres, empezamos con esta, Sai, para que a lo mejor con esto da lugar también a que se den otra conversación. Bien. Bien, bueno, vamos a comenzar por la primera pregunta que me haces, Betty, sobre a qué le atribuyo el éxito
en la pandemia? Bueno, son múltiples los factores que están ligados y creo que mientras existan más factores favorables ligados, es más fácil que el éxito sea mucho más visible, ¿no? O sea, más contundente. Yo pienso que aquí un elemento central pues es el hecho de que pueden tener, debido a que tienen una política centralizada, y esta política es muy fuerte y es una línea general para toda la nación, entonces se permite ciertamente que las medidas se tomen de manera completa. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de México, que se puede disponer a nivel federal de ciertas medidas, pero en los estados hay cierta, digamos, autonomía de poder proceder. Entonces, si además estos estados son, digamos, de partidos contrarios, pues entonces se hace ahí la rebatinga, ¿no? Por, digamos, es más sencillo poder desacreditar las medidas tomadas a nivel federal y tomar otras a nivel personal o a nivel del propio Estado o del partido en turno y poder sacar de nuevo ganancias políticas a partir de eso. Entonces creo que esto permite también que si a lo mejor en el caso mexicano hay, digamos, una política de salud emergente, ¿no? Que surge en la pandemia y que tiene un carácter pues sensato, ¿no? Que crees que se pueda, si se cumple cabalmente, pueda tener cierto éxito. Esto hace que cuando llegan a los estados, pues este éxito se desvanezca. Entonces, como no hay esta política integral, pues eso dificulta, ¿no? Que se puedan lograr efectivamente cambios completos, ¿no? En términos de la atención. Bien, ese es uno de los factores. Otro de los factores tiene que ser, pues, la fortaleza que es el sector médico, ¿no? Tiene décadas con un enfoque preventivo, con un enfoque fuerte en las cuestiones de medicina social y epidemiológica. Tiene una atención primaria de salud muy, muy fuerte y con grandes logros. Y esto permite, obviamente, que se pueda acceder más rápidamente a los pacientes. ¿Por qué? Porque si hay un médico de familia en los siguientes 2 o 3 kilómetros a la redonda y esta persona tiene la capacidad de poder asistir a visitar, por ejemplo, a las personas a sus casas o yo ir directamente con ellos y además hay un historial un historial médico, clínico, que ellos tienen a la mano y que ya tienen ubicadas quiénes son las poblaciones de mayor riesgo, puede haber un contacto más directo de información, de protección, etcétera. Entonces, esto va también vinculado a que la población tiene un mayor conocimiento sobre la medicina y un mayor conocimiento sobre la importancia, por ejemplo, de la limpieza, de la asepsia, de lo importante que es en sí mismo las medidas de prevención. Y esto hace obviamente que en la conciencia haya pues tanto conocimiento que sea más fácil acatar también medidas de prevención. Entonces, bueno, creo que estos factores son muy importantes. Hay un gran número también de recursos humanos de la salud, no solo médicos, sino enfermeros, sino técnicos de diferentes niveles, que como están constantemente activos ante una emergencia como esta y estando conectados centralmente con el Estado, se pueden dirigir con más rapidez y más fácilmente a las acciones que el plan para combatir la pandemia haya dicho, ¿no? Entonces creo que todo esto hace, digamos, beneficioso, ¿no? Es prioridad del Estado, es prioridad de la política interna y de la política exterior también. Las decisiones se toman de manera centralizada. Hay una gran cantidad de recursos construidos
ya sea recursos humanos, recursos materiales o recursos de experiencia, de investigaciones precedentes, que obviamente esta es la base desde la que se parte para enfrentar una pandemia que llega, ¿no?, de manera pues espontánea, ¿no?, sin poder avisar. Y bueno, el conocimiento. También la población cubana no solo es una población más educada en temas de salud, ¿no? Y que reconoce la legitimidad del sistema sanitario, sino que también tiene más conocimientos en general. Y creo que eso también ayuda un poco. ¿Qué otra cuestión me preguntabas? Bueno, sí. ¿Qué podríamos aprender de esta experiencia y si se puede replicar? Yo creo que esta experiencia se puede replicar en algunos casos hacia el futuro, ¿no? Y tomando algunos elementos que sean los más plausibles, por ejemplo, para el caso mexicano o para el caso latinoamericano. Todas estas fortalezas que tiene Cuba se han construido históricamente. Entonces, era imposible, por ejemplo, o al menos en mi percepción, era imposible pedir un muchísimo mejor manejo de la pandemia, en el caso mexicano, cuando sabíamos de las deficiencias que hemos acarreado. Entonces, yo soy de las que piensa que se hizo lo mejor que pudimos con el reconocimiento de lo que tenemos, que en realidad era muy poco para poder sortearlo. Entonces, creo en ese sentido que todos los países latinoamericanos y no latinoamericanos podemos aprender muchísimo de la experiencia cubana, pero solo será posible hacia el futuro, ¿no? Porque todos estos recursos llevan décadas para poder constituirse como tal. ¿Qué cuestión más? No sé. Político. Sí, la de uso político. Sí, Betty, sobre eso fíjate que yo no tengo todavía algún referente sobre el uso político de la pandemia en Cuba. Yo supongo que esas, ¿qué podríamos decir? Son defectos, ¿no?, de la propia práctica del Estado. Entonces no podría decir que no ha habido algún fruto, resultado de esto, pero al menos no es muy visible. Y lo que sí quisiera yo comentar es que es un principio ético muy importante, la salud individual y la salud pública en Cuba. Entonces yo creo que si hubo un manejo político en algún sentido, difícilmente creo que implicaría en la afectación de la salud de las poblaciones. Entonces, quizás se pudo haber utilizado de alguna forma u otra. Creo que la gran labor de Cuba siempre es en el plano ideológico, porque es ahí donde tiene que dar una batalla muy importante. Entonces, creo que gran parte de lo que se hace en Cuba es utilizado como recurso ideológico, ¿no? Para justo justificar ciertamente algunas carencias y algunas imposibilidades, ¿no?, en las transformaciones que requiere el país. Ya saben, un poco esta discusión de que no de todos los problemas que ocurren en Cuba es responsable el bloqueo, por ejemplo, ¿no? Lo que se dice es que hay muchos otros problemas que se pudieran resolver sin necesidad de que levanten el bloqueo, pero eso no se ha hecho. Entonces, hay una discusión al respecto de que no hay voluntad política para intentar resolverlos, etc. Entonces, en este contexto yo diría, seguramente habrá uno que otro uso político, pero no en perjuicio, digamos, de la salud de la población. Con respecto a lo que comentabas sobre la postura de la OMS, bueno, creo que el silencio de los organismos internacionales con respecto a Cuba es algo más o menos común. Lo he visto en el caso de la ONU, lo he visto también en el caso de la OMS, y supongo que tiene que ver por pues líneas, ¿no?, muy generales de estos organismos internacionales.
En el caso del banco, por ejemplo, de la ONU, yo recuerdo que hace unos años había un estudio muy importante que hacían sobre Cuba, justamente rescatando esta idea de que el crecimiento no va aparejado con mayor bienestar social, que no son, digamos, directas las asociaciones, y que Cuba podía demostrar que pese a que es una economía muy pequeña, se podría decir casi que estancada en el sentido de lo que crece anualmente, tiene importantes avances en materia de salud o de educación o de otros aspectos, de otras dimensiones de los sectores sociales. Entonces decían, bueno, aquí se rompe un poco lo que se cree, ¿no? Al menos desde la ortodoxia económica, que necesariamente se tiene que crecer para después redistribuir. Bueno, resulta que era un estudio muy bueno y de repente desaparece, ¿no? Desaparece de la página y ya no lo encontré y son ideas que me parecía que eran muy importantes y que merecían mayor difusión, pero que de repente no se le da mucho seguimiento. Entonces, no sé si tiene que ver con esto, con lo que te decía de líneas más generales, donde en realidad no hay, siempre hay mucha discreción para este tipo de temas, ¿no? Y creo que en el tratamiento de las ideas también lo hacen de manera muy discreta. Entonces, bueno, sobre la otra pregunta, bueno, Gaby, perdón, Betty, con respecto a lo de las guías bioéticas en México, mira, con respecto a eso es una cuestión complicada, creo yo, de responder porque la guía bioética, la idea de esta guía es simplemente responder a cuestiones de orden clínico. Es decir, si yo veo que una persona tiene tantas comorbilidades, tiene un número de años, etcétera, y además ha presentado una, digamos, una tendencia a disminuir su salud en un periodo determinado, se asume que es una persona que tiene más probabilidades de morir, ¿no? Y por tanto, en el caso donde no hubiera recursos suficientes para poder garantizar la atención por COVID, tendrían ellos que decidir entre si ese aparato se le da se queda con esa persona o se le da a otro paciente que a lo mejor tiene 40 años, tiene solo una comorbilidad, etcétera. Y además ha tenido no sé, una especie de mantenerse en una línea de salud más o menos estable. Entonces, ahí para los médicos, digamos, se vuelve evidente que hay una persona con un riesgo muy alto de morir y hay otra persona que no lo tiene y que entonces podría implicarle mayor mejoría tener ese respirador o tener algún otro insumo que dejárselo a la persona mayor con todas estas comorbilidades. Entonces, digamos, la naturaleza son decisiones que se toman con base a fundamentos clínicos. Y estas guías en general han sido aceptadas en muchos países para poder tomar decisiones de este tipo. Si tú me dices si son ideales, obviamente no son ideales, ¿no? Y el hecho justamente de que haya esta cuestión de poder decidir al respecto de si quitas un insumo o no lo quitas, abre la oportunidad para que se puedan ahí incluir una serie de decisiones subjetivas, ¿no? Desde este paciente, por ejemplo, es indígena o es negro o es pobre, etcétera, y que puedan permear. La idea o lo ideal sería que en el sector salud nunca se tengan que tomar decisiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque los recursos son suficientes e incluso hay excedentes suficientes para poder responder a situaciones de emergencia como esta. Entonces, yo creo que surgen justamente surgen estos mecanismos ante una situación de restricción de recursos constante.
que no solo suceden en América Latina, sino que como hemos visto, estos también están en Europa y en otros países, incluso de Asia. Entonces surgen ante esa necesidad y son producto de esa necesidad. Yo creo que tienen una explicación, pero que tendrían que eliminarse. ¿Por qué? Porque la pandemia puso en el centro la importancia que todos los gobiernos y los estados deberían de tener hacia la salud y que se debe de pasar a ser un sector rezagado, a ser un sector prioritario de todos los países. Esa es mi perspectiva. Y a partir de ahí, de que sea un sector prioritario, pues entonces naturalmente tendrían que producirse de manera suficiente todos los recursos necesarios para poder sostener esa prioridad, ¿no? Tanto de la salud individual como pública de las poblaciones. Entonces, es difícil responder a si se hubiese, así en el caso de, por ejemplo, México, que favorablemente no necesitamos el uso de esas guías, o eso al menos es lo que se ha comentado, que no se utilizó esa guía en ningún hospital. La pregunta de si hubiésemos tenido que utilizarlas, ¿hay otras opciones? Pues yo te diría, siempre hay otras opciones, porque en este momento a lo mejor se pueden disponer de fondos que se tengan, ¿no? Para poder redirigirlos al sector salud y apuntalar la satisfacción de las necesidades que se tienen, ¿no? Sin embargo, también nos enfrentamos a otra circunstancia. Esta pandemia ha sido también, ha ido acompañada de problemas de producción de insumos necesarios para combatir la misma. Además, a eso se añade que se han inflado los precios de estos insumos. Y además las clásicas disputas, ¿no? Por ejemplo, que ocurrieron en el seno del G20, del G7, de la Unión Europea, donde entre ellos mismos se boicoteaban, ya sea compras anticipadas, ya sea a través de confiscaciones, o ya sea que se retenían los propios insumos, etcétera. Entonces dio a una serie de prácticas como desleales, ¿no? Entonces creo que el problema en realidad tiene muchas pistas. No solo es que no tengas muchos recursos, sino que después logras conseguir esos recursos, pero no hay producción, regresamos a que el problema es más o menos el mismo. Entonces creo que parte de la propuesta tiene que ver con esta prioridad que desde ahora en adelante tendríamos que ser conscientes todos que debe tener el sector salud y todos los insumos vinculados a la satisfacción, ¿no? de todas las necesidades vinculadas a la salud, ¿no? Atender todas las enfermedades y obviamente diseñar sistemas que estén preparados para el caso remoto de una pandemia, porque era obvio que nadie podía preverla, ¿no? Nadie podía preverla, pero también las características de los sistemas de salud no estaban ni de cerca preparados para poder enfrentarla, ¿no? Y como el problema es que las habilidades, los recursos no se construyen de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro, pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Que se ha tenido en muchos países. Claro, eso es preocupante. Algo bien interesante respecto a la población en Cuba que está mucho más familiarizada con el propio sistema de salud y que esto genera también una dinámica distinta en el cuidado de la misma, ¿no? De la salud. Algunos autores acá manejan, por ejemplo, o le atribuyen la mayor longevidad a la mujer en términos desde niñas o desde, digamos, adolescentes y a su edad adulta y madura han tenido contacto con el cuidado justo por digamos, nuestras propias condiciones biológicas nos invitan o nos obligan de alguna forma a estar más en contacto con el sistema de salud, ¿no? Y algunos autores justo le atribuyen esto a una mayor longevidad de la mujer respecto al hombre. Cuba respecto a las comorbilidades
que tienen, por ejemplo, respecto al resto de Latinoamérica, que bueno, ya tenemos muy clara nuestra propia situación en México de ser el país más obeso en términos de la infancia, ¿no? Y el segundo más después de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la hipertensión y demás enfermedades que han traído también como consecuencia de políticas también públicas que han aperturado a un tipo de alimentación que genera también este tipo de comorbilidades, ¿no? Allá tienes datos al respecto. ¿Qué tanto existe digamos, estas comorbilidades que generan o generarían un peor contexto respecto a la pandemia? Bueno, pues mira, así como datos, Betty, no tengo. Lo que sí es que obviamente el cuadro de enfermedades en Cuba está ligado justamente al tamaño, ¿no?, de la población, digamos, vieja, ¿no?, mayor de 65 años. Y entonces, esta población, las principales enfermedades que tienen son del cuadro crónico degenerativo, ¿no? Obviamente están relacionadas con la diabetes, con la hipertensión, con problemas también de obesidad, pero yo creo que aquí la diferencia, es decir, en esta característica Cuba puede ser igual a otros países de Europa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, creo que la magnitud no es la misma, ni la magnitud quizás de la diabetes. Y creo también que hay otras cuestiones que a lo mejor pueden ayudar, que no hay una dieta, digamos, tan industrializada. Y yo pienso que los ritmos de vida también en el resto de países fuera de Cuba son muchísimo más agitados, que pronuncian justamente con más fuerza la mala alimentación y que eso está detrás justamente de enfermedades como la diabetes. Entonces, en términos de la existencia o la prevalencia de cáncer, de hipertensión, bueno, eso está claro, que la mayoría de personas enfermas tienen estas enfermedades. La cuestión creería que tiene que ver con la magnitud. Ahora no tengo las cifras, pero sí son mucho más bajas, por ejemplo, que los promedios que tiene la OCDE, ¿no? Y creo que eso ayuda bastante. Otra característica sobre esto es que el problema de la obesidad surge después del periodo especial con más fuerza. Es decir, antes no había tanto problema y de repente se incrementa después de los años, después del 94, 95 se empieza a incrementar. Y esto creo que ya es muy visible, ¿no? Cuando tú estás en Cuba incluso es notorio, ¿no? El problema de sobrepeso. Entonces, creo que más bien tiene que ver con esta cuestión, Betty, con cuestión de magnitudes de las enfermedades. Y sobre todo, que la gente, hay un factor que se asocia muchísimo al problema de las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, en el caso de México, que uno es que la persona digamos, más allá de que pueda cuidarse, es que ni siquiera sabe cómo hacerlo. Y eso en el caso, por ejemplo, de los que estudian temas relacionados de la salud, con la salud, es muy evidente que busquen estrategias para poder acercarse a la población y que tengan una formación suficiente sobre el conocimiento de su enfermedad y de su cuerpo para justamente poder atenderlo, ¿no? Es decir, sería el primer paso para después, ya si la persona cuenta con recursos o no cuenta, poder seguir un tratamiento. Eso es lo otro. La otra característica es que además de que estas personas, bueno, poseen estas comorbilidades, tienen el acceso a los tratamientos y tienen acceso a los diagnósticos tempranos. Y eso ayuda porque una persona con un diagnóstico temprano puede tener una mayor calidad de vida que cuando ya sea tarde. Y ese es un problema, por ejemplo, que es muy fuerte en México, ¿no? Tenemos una gran fracción de la población que no tiene ni siquiera diagnóstico. Y simplemente se siente mal y se siente mal, pero no tiene tiempo de ir, ¿no? O no tiene acceso. Entonces, esto justamente retarda el hecho de tener conocimiento de que tiene la enfermedad y después, ¿no? El tiempo suficiente
o las políticas, estar cerca de políticas, digamos, de Estado en términos de información sobre la salud adecuadas para que pueda tener el conocimiento necesario para cuidarse. Entonces creo que son muchos factores, ¿no? Que están detrás. Sí, muchas gracias. No sé si haya alguien más que quiera comentar, que tenga algún comentario, que tenga preguntas. El sistema de salud en Cuba es muy interesante y tendríamos mucho que aprender e incluso muchos estadounidenses van a atenderse allá porque incluso se atienden libremente, ¿no? Entonces, sería muy interesante que ustedes tuvieran preguntas al respecto en general del sistema de salud, teniendo acá la experiencia del tratamiento de la pandemia. Si alguien tiene, por favor, desde el chat se pueden comunicar o abrir su micrófono sin problema. A ver. Chat. Parece que no tenemos. Sí. ¿Tenemos a alguien? Creo que no veo a nadie.